Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Inge. Este es mi video de la consulta y presentación relatada acerca del teorema de Bayes. Como primer punto, el teorema de Bayes es una proposición planteada por el matemático inglés Thomas Bayes, que se publicó en 1763. Este teorema de Bayes lo utilizamos para calcular una probabilidad de un suceso teniendo información de antemano sobre su suceso. Vamos a revisar aplicaciones un poco para familiarizarnos para qué se utiliza el teorema de Bayes. Como primera tenemos para probabilidades a priori y posteriori. Esto ya lo veremos más a fondo más adelante. Lo utilizamos para la evaluación de probabilidades, para la ley de sucesión de Laplace, para el diagnóstico de cáncer y para el testeo de hipótesis en ciencias políticas. Bien, el primer tema en que nos vamos a adentrar aquí es la probabilidad total. Entonces veamos cuál es el concepto de la probabilidad total. Dice, sea A sub 1, A sub 2 hasta A sub n un sistema completo de eventos tales que la probabilidad de cada uno de ellos, distinto de cero, sea B, un evento cualquiera del que se conocen las probabilidades condicionales P de B sobre A sub I. La probabilidad del evento B se llama probabilidad total y se calcula de la siguiente manera, con la siguiente fórmula. Entonces tenemos que para sacar la probabilidad total es igual a probabilidad de A sub 1 por la probabilidad de B sobre A sub 1 más la probabilidad de A sub 2 por la probabilidad de B sobre A sub 2 hasta llegar a la probabilidad de A sub n multiplicado por la probabilidad de B sobre A sub n. El siguiente es la probabilidad condicional o engañosa. Esta dice que sea omega, A o P un espacio probabilístico arbitrario y A un suceso de A elemento de A, tal que la probabilidad de A sea mayor a cero. Para cualquier otro suceso B elemento de A se define la probabilidad condicionada de B dado A o la probabilidad de B condicionada a A. Para la probabilidad condicionada tenemos la siguiente fórmula, que dice la probabilidad de B sobre A es igual a, como vemos aquí, la probabilidad de B conjunto A sobre probabilidad de A. Bien, la probabilidad condicional y la probabilidad total influyen mucho en ejercicios del teorema de Bayes. Sin embargo, tenemos que revisar también las probabilidades a priori y a posteriori. Las probabilidades a priori y posteriori. La probabilidad a priori, en la inferencia estadística bayesiana, dice que una distribución de probabilidad a priori de una cantidad P desconocida es la distribución de probabilidad que expresa alguna incertidumbre acerca de P antes de tomar en cuenta los datos. Y la probabilidad a posteriori dice que en la estadística bayesiana, la probabilidad a posteriori de un evento aleatorio es la probabilidad condicional que es asignada después de que la evidencia es tomada en cuenta. Bien, ahora vamos a relacionar todo esto que hemos visto con el teorema de Bayes. Vamos a ver aquí. Para resolver los ejercicios comúnmente se inicia un análisis de probabilidades con una asignación inicial de probabilidad a priori. Cuando se tiene alguna información adicional se procede a calcular las probabilidades revisadas o a posteriori. El teorema de Bayes permite calcular las probabilidades a posteriori y es. Entonces ahorita vamos a analizar la fórmula que se usa para resolver los ejercicios. Tenemos que la probabilidad de A sub i sobre b es igual a la probabilidad de A sub i por la probabilidad de b sobre A sub i dividido para la probabilidad de b. Aquí tenemos qué significa cada una de ellas. La probabilidad de A sub i es la probabilidad a priori. La probabilidad de B sobre A sub I es la probabilidad condicional. La probabilidad de B es la probabilidad total. Y la probabilidad de A sub I sobre B es igual a la probabilidad a posteriori. Bien, ahora, para analizar el teorema de Bayes completamente, se ha indagado en ejercicios que nos permitan calcular todo esto, tanto probabilidad total como condicional, como a priori y posteriori.
Para eso es el siguiente ejercicio que vamos a observar. El siguiente ejercicio dice: una compañía de transporte público tiene 3 líneas en una ciudad, de forma que el 45% de los autobuses cubre el servicio de la línea 1, el 25% cubre la línea 2 y el 30% cubre el servicio de la línea 3. Se sabe que la probabilidad de que diariamente un bus se averíe es del 2%, 3% y 1% respectivamente para cada línea. ¿Qué nos pide el ejercicio? Nos pide que calculemos la probabilidad de que en un día un autobús sufra una avería, calcular la probabilidad de que en un día un autobús no sufra una avería y de qué línea de transporte es más probable que un autobús sufra una avería. Aquí tenemos las pautas, en el apartado de simbología tenemos las pautas donde vamos a poder analizar y también la simbología. Tenemos que A sub 1 es igual a cubre el servicio de la línea 1, respectivamente con A sub 2 y A sub 3. B sub 1 significa que no sufre ninguna avería y... B sub 1 significa que sufre una avería y B sub 2 que no sufre una avería. Tenemos los datos que la probabilidad A sub 1 es 45%, o sea 0.45, que la probabilidad de A sub 2 es 25%, 0.25, y la de A sub 3 es 30%, 0.3. Entonces, prosigamos a analizar cada uno de los literales y a resolverlos con una explicación. Tenemos el literal A, dice calcular la probabilidad de que en un día un autobús sufra una avería. Hay que aquí utilizar la fórmula que ya habíamos visto de la probabilidad total, específicamente la que vimos aquí. Bien, vamos a emplearla. Dice, probabilidad total es igual a probabilidad de A sub 1 por probabilidad de B sobre A sub 1 más probabilidad de A sub 2 por probabilidad de B sobre A sub 2 más hasta llegar a la probabilidad de A sub n por P sobre... por la probabilidad de B sobre A sub n. Entonces reemplazando tenemos que llegamos hasta A sub 3. Entonces nuestra fórmula para calcular nos queda probabilidad de A sub 1 por probabilidad de B1 sobre A sub 1 más probabilidad de A sub 2 multiplicado por la probabilidad de B sub 1 sobre A sub 2 más probabilidad de A sub 3 multiplicado por la probabilidad de B sub 1 sobre A sub 3. Reemplazamos valores que la probabilidad de A sub 1 es 0.45 y la probabilidad de B sub 1 dividido para A sub 1 es 0.02. Esto ya teníamos aquí en nuestras pautas de aquí. La probabilidad de B sub 1 dividido para A sub 1 es 0.02. De la misma forma vemos aquí. La probabilidad de B sub 1 para A sub 2 es 3% y de B sub 1 para A sub 3 es del 1%. También tenemos las probabilidades de no sufrir una avería para cada línea. Que bueno, estos valores ya los utilizaremos. Bien, entonces reemplazamos datos. Tenemos 0.45 multiplicado por 0.02 más 0.25 por 0.03 más 0.3 por 0.01, lo que nos dará un total de 0.0195. Bien, ya tenemos cuál es la probabilidad de que en un día un autobús sufra una avería. Vamos con el siguiente literal. Dice calcular la probabilidad de que en un día un autobús no sufra una avería. Aquí hay que igual utilizar la fórmula de la probabilidad total. Igual llegamos hasta A sub 3 y nos queda que probabilidad de B sub 2 es igual a probabilidad de A sub 1 multiplicado por la probabilidad de B sub 2 sobre A sub 1 más probabilidad de A sub 2 multiplicado por la probabilidad de B sub 2 sobre A sub 2 más probabilidad de A sub 3 multiplicado por la probabilidad de B sub 2 sobre A sub 3. Ya habíamos tenido estos valores en las pautas que nos había dado al principio y reemplazamos valores. Entonces tenemos 0.45 multiplicado por 0.98 más 0.25 multiplicado por 0.97 más 0.3 multiplicado por 0.99, lo que nos va a dar un total de 0.9805. Podemos resolverlo de otra manera, sabiendo que la probabilidad es igual a 1 menos la probabilidad sub e. Entonces tenemos que para sacar la probabilidad de B sub 2, aplicando esta fórmula,
que va a ser 1 menos 0.0195 y nos va a salir el valor que ya nos había salido con la anterior fórmula. Esto se podría decir que es un camino más rápido, un camino más corto para poder encontrarlo. Sin embargo, como hay que ver varias opciones para llegar a la respuesta. El literal C nos dice de qué línea de transporte es más probable que un autobús sufra una avería. Se deben calcular las tres probabilidades a posteriori empleando el teorema de Bayes. Entonces, aquí tenemos el teorema completo. Probabilidad de A sub 1 sobre B es igual a probabilidad de A sub 1 por probabilidad de B dividido para A sub 1. Todo esto dividido para la probabilidad de B o la probabilidad total. Entonces vemos que la probabilidad de que la línea 1 sea sabiendo que sufre una avería es probabilidad de A sub 1 dividido para B sub 1 es igual a probabilidad de A sub 1 multiplicado por la probabilidad de B sobre A sub 1 dividido para la probabilidad de B sub 1 es igual. Reemplazando los valores que ya nos habían dado las pautas del ejercicio y la respuesta del literal A, tenemos 0.45 multiplicado por 0.02 dividido para 0.0195, lo que nos da un total de 0.4615. La siguiente nos dice la probabilidad de que sea la línea 2, sabiendo que sufre una avería es, tenemos que probabilidad de A sub 2 sobre B sub 1 es igual a probabilidad de A sub 2 por probabilidad de B sobre A sub 2 dividido para la probabilidad de B sub 1. Tenemos que es igual a 0.25 por 0.03 dividido para 0.0195. Esto nos va a dar un total de 0.3846. Bien, ahora vamos a ver de la línea 3, que dice la probabilidad de que sea de la línea 3 sabiendo que sufre una avería es probabilidad de A sub 3 dividido para B sub 1 es igual a probabilidad de A sub 3 por probabilidad de B sub 1 sobre A sub 3 dividido para probabilidad de B sub 1. Reemplazamos los valores, teníamos que era 0.3 por 0.01 dividido para 0.0195, lo que nos daba un total de 0.1538. Entonces, sabiendo que el autobús sufre una avería, lo más posible es que sea la línea 1, ya que esta es la probabilidad que tiene pues mayor porcentaje. Entonces tenemos que es igual a 0.4615. Como vimos en este ejercicio, acabamos de emplear todo lo aprendido anteriormente, las fórmulas aprendidas anteriormente. Esta es la relación que tiene con el teorema de Bayes. Aquí podemos ver el cómputo de Excel que se realizó para la resolución de este ejercicio. Lo tenemos ahí. Con esto podemos ver cómo el teorema de Bayes es importante en la probabilidad y estadística y cómo se relaciona con los temas consultados. Me despido agradeciendo la atención ofrecida, Inge. Muchas gracias.